Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión tengo el gran gusto, el gran placer de contar con la presencia de uno de los investigadores nacionales con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. Se trata del doctor Rolando Díaz Lobin. Él es un investigador de amplia tradición, multipremiado, y es el continuador de una de las tradiciones más importantes de la investigación en México, que tiene que ver con cultura y personalidad. Por supuesto, el doctor Díaz Lobin es investigador nacional de nivel 3, próximamente será investigador emérito, así se lo deseamos. Y yo pues me siento muy honrado con la presencia por esta invitación del doctor Rolando Díaz Lobin. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí quisiéramos saber si nos puede platicar, por favor, algo acerca de cómo comenzó esta tradición de estudiar la cultura en México, cómo esto se fue ligando con la investigación de cultura y personalidad, y bueno, si tiene a bien regalarnos unas palabras más acerca de cómo la cultura tiene un impacto en la conformación de la personalidad, ya de manera más puntual con los últimos resultados que usted haya encontrado, pues sería para nosotros un gran honor. Muy bien, claro que sí. Bueno, mira, en sí el estudio de la cultura podríamos decir que es milenario porque tiene que ver precisamente con el estudio de las actividades del ser humano. Sin embargo, la forma más sistemática, más rigurosa de hacer investigación en torno a la cultura, pues se lo debemos en primera instancia a algunos de los filósofos del siglo XVII y XVIII, pero en particular al inicio de los estudios de la arqueología y la antropología durante el siglo XIX. Ahora bien, una de las cosas fundamentales desde la perspectiva de la arqueología y la antropología es la descripción del comportamiento humano. Y entonces lo que vamos a ver es que las preguntas que se hacen desde esta disciplina son básicamente dónde sucedió, cuándo sucedió y cómo sucedió. Y con eso describimos lo que puede ser lo que llamamos una cultura objetiva, que deriva, por ejemplo, en el tipo de alimentos que nosotros consumimos, en el tipo de construcciones que desarrollamos, el tipo de vestimenta que hacemos, nuestras tradiciones, nuestros mitos vinculados a nuestra música, etcétera. Sin embargo, durante el siglo XX, con el crecimiento de la psicología dentro de las ciencias, una de las cosas que se preguntó desde un inicio la psicología es ¿y por qué se dan estos comportamientos? Y con el inicio de esta nueva orientación, de esta nueva disciplina, una de las cosas que se empezaron a preguntar es si se da un comportamiento dentro de un organismo, en un individuo, y esto lo estamos haciendo desde una perspectiva casi bioevolutiva. Estamos pensando que todos los seres humanos comparten básicamente las mismas características biológicas. Pues entonces, aquellos estudios que yo pueda hacer con una pequeña muestra, pues deben de ser generalizables al resto de los seres humanos. Desafortunadamente, aunque esto implica una gran certeza en cuanto a lo que estoy observando en este momento, pues no considera el ecosistema, no considera la historia, no considera eso que llamamos cultura. Entonces, para ya los mediados de los años del siglo XX, lo que empezamos a encontrar es que hay algunos antropólogos que se empiezan a cuestionar a sí mismos también por qué es el comportamiento que ellos están describiendo, y en esos tiempos lo que existe desde la psicología es una orientación psicodinámica en la cual pues Freud ha sido el que sería el pionero principal que aporta al conocimiento. Y entonces lo que empezaron a hacer los antropólogos es decir, yo describo el comportamiento que yo observo, y si quieren saber por qué se da, pues pregúntenle a Freud. Y entonces él sería la parte de la personalidad, y de ahí vienen los estudios de cultura y personalidad. Pero no había realmente todavía el trabajo cuidadoso, sistemático, de tratar de alguna manera medir lo que era la cultura. O sea, en el trabajo del antropólogo describe lo que está sucediendo, pero no nos dice realmente por qué está sucediendo esto, que sería el trabajo que buscaría tratar de explicar el psicólogo. Entonces, dentro de México se da, por diferentes también cuestiones culturales e históricas, uno de los primeros pioneros dentro de la psicología en su generalidad, de manera universal en el mundo, en torno a lo que sería el estudio ya de la cultura
desde una perspectiva en donde se pregunta por qué se dan los procesos. Y para ello pues tenemos que definirla y tenemos que tener una manera de identificar si esa cultura está presente o no está presente. Ya. Y es cuando Díaz Guerrero precisamente presenta la posibilidad de que a través de algo que él llama las premisas inicialmente antropológicas se conviertan en premisas históricos y socioculturales, que son las normas, las creencias que nos dicen cómo nos debemos de comportar. Y estas pues se derivan de un pasado en donde esas conductas parece que funcionaron para alguien. Claro. Fueron adaptativas para alguien. Y entonces, cuando nosotros estábamos en los principios de la historia de la humanidad hace 6.000, 7.000 años, cuando empieza la escritura, pues lo que empezamos a encontrar es que hay ciertas cosas que no son funcionales. Para poder sobrevivir en ese mundo tan hostil, pues necesitamos una autoridad. Y entonces aparece el padre como esa autoridad y alguien que de alguna manera, pues, ayude a que tengamos relaciones armoniosas, y entonces surge la madre. Y entonces empiezan a crear roles de género específicos para tratar de enfrentar el mundo desde ese momento hostil, difícil, en donde se necesitaba una estructura rígida. Y la cultura mexicana, tomando de esos pasados que pasan a través de Europa, pasa a través de una tradición judio-cristiana, que se vuelve católica, romana y apostólica, pues recoge estos preceptos de una manera muy importante y los mantiene. Ya, muy bien. Y entonces nosotros llegamos al día de hoy y entre las creencias muy asentadas dentro de nuestra cultura está que el padre, esa figura de poder, pues es el que rige dentro del hogar y a cambio de esto él tiene una obligación que es proveer. La madre por su parte tiene la obligación de tener el cuidado de las relaciones interpersonales armoniosas y por lo tanto tiene en sus manos, en su poder, todo el amor. Oiga, doctor, una pregunta. Sí. Estos roles que usted comenta, pues se mencionaban ya en los estudios de los años 50, 60 que realizaron varios investigadores, entre ellos, por supuesto, el doctor Díaz Guerrero. Así es. ¿Se mantienen a la fecha estos roles? Tal vez no de manera tan acentuada, pero ¿se mantiene esta estructura? Bueno, una de las cosas que precisamente Díaz Guerrero nos provee en ese maravilloso libro que salió a la luz en 2003, es que estas normas tienen una tendencia a permanecer, estas normas y estas creencias. De hecho, el nombre del libro es Bajo las garras de la cultura, sí, que es muy claro de cómo sí, es sugerente, como que está atrapado eso. Así es. Y lo que podemos también decir es que en nuestro pasado histórico, estas normas y estas creencias y estos valores y estas conductas que resultaron adaptativas, pues correspondían a un ecosistema que por milenios fue una situación compleja y difícil. Sí. Y entonces podemos ver que en realidad por un periodo de 7.000 años pues no hay muchos cambios. Ah, caray, eso es algo muy importante porque hoy escuchamos que los roles deben cambiar, que las formas de comportarse de los hombres y las mujeres deben cambiar. ¿Qué tanto favorece ese cambio o qué tanto debiera mantenerse esa estructura, digamos, tradicional, si me permite el uso de ese término? Bien, pues entonces lo que va sucediendo es que una de las razones por las cuales las normas, las creencias, los valores, estos patrones de conducta pudieron mantenerse estables durante tanto tiempo es porque el ecosistema no cambió tanto. La forma de vida no cambió tanto. Pero en el siglo XX tenemos una aceleración de todos los cambios tecnológicos que a su vez cambian la forma de las relaciones interpersonales. Un cambio central, fundamental, es el papel de la mujer dentro de la sociedad. Y entonces cuando la mujer se emancipa, la mujer se empodera, la mujer tiene mayor educación, entra a los campos de la política, de los campos de la educación, los campos de la economía, pues inmediatamente cambia el tipo de papeles que debemos de jugar ahora, el tipo de normas y creencias que son las más apropiadas. Y entonces efectivamente estamos atrapados en un momento de transición, en el cual tenemos una estructura tradicional que nos dice estas son las cosas, las formas en que se deben de hacer las cosas, y una serie de cambios en donde la gente queda en esa situación de decir, bueno, pero ¿cuáles son las correctas o las más apropiadas? Para allá iba mi siguiente pregunta. Ya para ir cerrando esta primera entrevista, a mí me gustaría mucho, yo sé que no es adivino, pero ¿hacia dónde se está orientando esto? ¿Cuál sería la más armoniosa forma de cultura que pues nos permitiera tener una mejor calidad de vida entre los mexicanos particularmente? ¿Tiene usted alguna propuesta? Sí,
una de las cosas que podemos destacar con mucha claridad es que la cultura mexicana se centra fundamentalmente en relaciones interpersonales armoniosas. Es decir, nuestro mayor interés es podernos llevar bien con los demás. Y entonces ese tipo de premisas, esas normas, esas creencias que tienen que ver con, por ejemplo, la abnegación, el que otros se sientan bien por encima de uno, pues son muy buenas para que la gente se lleve bien, porque si yo siempre estoy dando a otros, pues entonces tengo una forma, como lo hubiera dicho Maslow, de un amor maduro, un amor de dar. Sí. Sin embargo, cuando yo estoy más bien preocupado por el bienestar de los demás, pues entonces no tengo un desarrollo personal. No crezco yo porque estoy preocupado por el crecimiento de los demás. Otros, claro. Y entonces esto tiene un efecto muy detrimental en toda la parte que tiene que ver con creatividad, producción, desarrollo personal, el desarrollo de la autonomía y la individualidad de los seres humanos. Y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde debemos movernos? Nos debemos mover hacia este espacio en donde el desarrollo personal, como sucede en algunas culturas individualistas, crea una gran producción, pero también una gran soledad, una gran infelicidad. Claro, porque entonces la meta es la producción, ya no las relaciones. Y una de las cosas que sabemos de los seres humanos es que somos seres sociales y gregarios. Necesitamos de otros para sobrevivir. Y entonces lo que podríamos decir es que en realidad ninguno de estos dos paradigmas que se nos han presentado son el correcto. Necesitamos armonía en las relaciones, necesitamos la presencia de otros para sentirnos bien, para sentirnos completos, nos dan identidad, pero también necesitamos producir, porque esto es lo que nos permite un desarrollo individual, personal, y además la resolución de una serie de necesidades que son evidentes dentro del mundo. Entonces, si nos movemos exclusivamente hacia la producción, pues también tenemos la problemática de las adicciones. Yo me siento bien porque yo me quiero sentir bien. O la violencia, yo me frustro porque no tengo lo que quiero y entonces lo impongo de manera arbitraria. O yo estoy tan metido en el amor y en las relaciones que pues más bien la paso bien aquí tranquilito, pero no hago nada. Entonces, ¿hacia dónde nos deberíamos de mover? Pues nos deberíamos de mover hacia una sociedad híbrida. Una sociedad en donde lo mejor de la armonía, lo mejor de las relaciones interpersonales, la expresividad, el afecto, se fomenta. Y cuando decimos lo mejor, pues tiene que ver con el dar a los demás. Porque uno también puede tener emociones negativas. Por ejemplo, yo puedo ser chillón y quejumbroso. Así es. ¿Sí? Eso quiere decir que yo sufro porque los demás no me hacen caso. Y eso es una parte de la emotividad, pero no es una parte positiva. Podríamos decir, no es malo llorar. La razón por la que lloramos es la mala. Esa es la mala, claro, o sea, porque ahí está todo un significado, todo un manejo conceptual, ¿no? Que no necesariamente puede ser el mejor. Y pues es que esta propuesta de las sociedades híbridas es, creo, una alternativa muy, muy viable. Yo creo que nadie puede dar lo que no tiene, entonces también tendría que hacerse responsable cada quien de sí mismo, y solo así podrá ayudar y ser responsable con los demás, que creo que cabría dentro de esta propuesta. Así es. Usted no sabe, de verdad, cuánto yo le agradezco al doctor Rolando Díaz Lovin que nos haya hecho el gran favor de regalarnos este espacio, estas palabras. Pues yo quisiera que no fuera ni la primera ni la última, ojalá que podamos volver a contar con su participación. Como esto es de invitación, por favor, si usted no tiene inconveniente, dé usted su correo electrónico para que la gente entre en contacto directo con usted, no directo con nosotros si lo mandemos, sino que directamente con usted. Por favor, el doctor, y si se quiere despedir de una vez. Claro que sí, pues un fuerte abrazo a toda tu video audiencia, y pues el correo electrónico donde se pueden contactar conmigo es rdiazl@unam.mx. Pues muchísimas gracias, de verdad muy honrados en este canal hoy con la presencia del doctor Rolando Díaz Lovin. Pues no me queda nada más que volverle a agradecer. Los esperamos en la próxima con una entrega nueva con temas interesantes como los que nos han ido solicitando. Muchas gracias, buenas tardes, que la pasen muy bien. Hasta luego.